mantenimiento que le hagas sea muy poco, con lo cual en el año 3 el bien tenga un deterioro producto de no ser mantenido en forma correcta. Por ese motivo, el alocador de ese bien, ¿qué es lo que hace? Se hace cargo del mantenimiento, de alguna manera te lo va a cobrar, no te quepa duda, que va a estar dentro de la cuota, y se asegura que si la persona que le está locando ese bien, o sea, que está haciendo el arrendatario que está tomando el bien, no ejerce la opción de compra, ese bien después va a poder volver al mercado, sabiendo, bueno, que tiene una antigüedad, obviamente, pero que lo va a poder volver a colocar. En cambio, si lo deja librado a la suerte del mantenimiento de una persona que habitualmente no ejerce la opción de compra, va a estar con un deterioro mayor. ¿Se entiende la esencia del por qué se hace cargo del mantenimiento el titular del bien? Sí, sí. Ese es el motivo. Los sujetos que practican el leasing operativo alquilan bienes y equipos atendiendo a la vida física del bien, que es aprovechable al máximo. Esto hace que los contratos sean de 2 o 3 años, dado que interesa la renovación reiterada de la locación. Son ejemplos de esto las computadoras y las fotocopiadoras. Bien, este es el leasing operativo. En esta modalidad del leasing, el propietario actúa con vocación de servicio, ofreciendo al locatario, es el que toma el bien, librarse de los peligros y responsabilidades inherentes a la propiedad, al hacerse cargo de la conservación y mantenimiento del bien. Por último, cabe mencionar que la transferencia de la propiedad objeto del negocio nunca está en la intención de los contratantes. O sea, el leasing operativo encierra una premisa, que es habitualmente el que toma este tipo de leasing, cuando es operativo, ¿sí? no ejerce la opción de compra. Por lo que generalmente el tomador no ejerce la opción de compra y la duración del contrato se adecúa al probable envejecimiento técnico del bien. O sea, quizás lo renueve, pero no ejerce la opción de compra. ¿Alguna duda, chicos? Coméntenme, por favor. Si quieren interrumpir o si quieren comentar algo, aportar, bienvenido. Si no, pasamos al leasing financiero. Bien. Pasemos al leasing financiero. Contrato por el cual las empresas facilitan los medios de financiación necesarios para adquirir de los productores bienes que habrán de ser utilizados por otra empresa, la cual efectuará la elección de los bienes objeto del contrato y se hará cargo de los gastos de mantenimiento y deterioro que tales bienes pudieran sufrir. Fíjese cómo cambió. Pasamos del operativo, donde el titular se hacía cargo del mantenimiento. Y este es el leasing financiero, que acá está el secreto, ¿no? o la esencia. Contrato por el cual las empresas facilitan los medios de financiación necesarios para adquirir. Entonces, acá lo que está encerrando es una financiación y con un resultado final que es el ejercicio de la opción de compra. Por ese mismo motivo es que los titulares que ejercen este tipo de operaciones en cuanto a los dadores del leasing no se hacen cargo del mantenimiento. ¿Por qué? Porque saben que esto es ni más ni menos que un mecanismo de financiación. Entonces, que se haga cargo quien lo va a comprar, la cual efectuará la elección de los bienes objeto del contrato y se hará cargo de los gastos de mantenimiento y deterioro que tales bienes podrían sufrir. En este tipo de operación es frecuente la iniciación de cláusulas de opción de compra por parte del usuario con diversas modalidades. Es así como el leasing financiero demuestra que el dador actúa con vocación puramente financiera, proporcionando al tomador una forma de financiación diferente de las técnicas tradicionales. ¿Cuáles son las técnicas tradicionales que podemos mencionar? Un contrato de adquisición de los bienes de uso, imagínense un rodado, una flota de rodados con prendas y un endeudamiento con la entidad que nos facilita la financiación o con un banco. Acá estamos actuando directamente con la empresa que provee el bien, que estaría reemplazando directamente al banco o la entidad financiera, pero con vocación financiera, obviamente, ¿no? Objeto. Pueden ser objeto del contrato cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software, de propiedad del arrendador o dador, sobre los que el dador tenga la facultad de dar el leasing. Profe, Por favor. no entendí muy bien la parte del financiero. Sí. ¿En qué se diferencia del operativo? Del operativo, que en el operativo no te ejerce la opción de compra. Entonces, como ya es previsible que no la van a ejercer por el tipo de bien que vos estás dando en alquiler, ¿sí? o en leasing, vamos a llamarlo así directamente para ser más específico, entonces el titular de los bienes se hace cargo del mantenimiento. En el financiero está enmascarando una operación de financiación, con lo cual ya sabemos que sí se va a ejercer la opción de compra,
Por lo tanto, si vos vas a ejercer la opción de compra y me estás alquilando un bien, hacete cargo del mantenimiento del bien, de manera tal que cuando ejerzas la opción, ya que la vas a ejercer casi con certeza absoluta, vas a tener un bien mantenido en la cuota N, que es la fecha en que se ejerce la opción. Esa es la diferencia, que en uno encierra una financiación, el financiero, y el otro encierra una facilidad de locar un bien sin el ejercicio de la opción de compra en la cuota final. Esa es la Bien. gran diferencia. Decime si Sí, querés que sí, ahí avancemos se un poco más. entendió. Ahí se entendió. Ok, Gracias. buenísimo. No, por favor. Interrúmpanme, chicos. Miren que estoy para que ustedes me interrumpan las veces que sea necesario. Bueno, el objeto ya dijimos que puede ser cosas muebles o inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y de software propiedad del arrendador o dador sobre los que el dador tenga facultad en el leasing de darlo. Modalidades de elección. Acá viene algo que es muy interesante. A ver, fíjense, ¿cómo se elige el bien? El bien objeto del contrato puede A. Comprarse por el dador, ¿sí?, a la persona indicada por el tomador. Es decir, va una empresa o una persona, vamos a hacerlo con persona humana, a una empresa de leasing y dice, yo quiero un Toyota Cross. Entonces la empresa de leasing dice, bueno, ya me indicó el tomador qué es lo que quiere, se lo voy a comprar y se lo voy a alquilar. Comprarse por el dador, según especificaciones del tomador o según catálogos, folletos o descripciones identificadas por este. Entonces, acá ya es mucho más específico. Entonces, a lo mejor lo que necesita no es solamente un Toyota Cross, sino una máquina un torno, lo que fuere, pero para la línea de producción que tiene que tener ciertas características. Entonces el tomador le da catálogos, folletos o descripciones que identifican a este, porque no cualquiera torno va, digamos, a caer en la línea de producción en forma correcta. Necesita que tenga ciertas características. Vamos a la C. Ser propiedad del dador con anterioridad a su vinculación contractual por el tomador. Ser propiedad del dador con anterioridad. Es decir, la empresa de leasing ya lo tenía en su poder y coincide que con las características que le exige el comprador o el tomador del leasing, es un bien que ya lo posee, no tiene que salir a comprarlo. Es propiedad anterior. Y la última, que es la que más me gusta, que para ustedes quiero que la lean y que me digan qué es lo que tiene de bueno esto, ¿no? Fíjense, adquirirse por el dador al tomador por el mismo contrato o habérselo adquirido con anterioridad. Entonces, vamos a decir que es un leaseback. ¿Qué estoy diciendo acá? A ver quién interpreta lo que estoy diciendo y cuál es la ventaja o las bondades de esta característica, de esta modalidad. Léanlo 3 veces, 10 veces si es necesario, y díganme a ver si interpretan la esencia de esta característica, de esta modalidad. Y Puede ser que como lo estás volviendo a alquilar ya conoces todas las características o conoces que es adaptado al proceso que vos necesitas, por ejemplo. Eso no me cabe duda, está perfecto lo que decís, pero hay un paso anterior que es mucho más financiero y relevante. Un paso anterior, está bien lo que dijiste, ¿eh? Fíjense, adquirirse por el dador al tomador. ¿Se entiende? Va a una empresa y tiene. Nosotros en el estudio tenemos empresas de logística y utilizan el leasing, pero no con esta modalidad. Pero existe esta modalidad y de pronto lo tienen en manga por si necesitan fondos. ¿Y por qué digo si necesitan fondos? Vean cuál es la figura. Va una empresa de logística y dicen, yo tengo este camión, una empresa chiquita de logística, imaginen, o tengo estos 3 camiones que los necesito para la distribución. Entonces, le pido a la empresa de leasing que me los compre y que después me los alquile. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué efecto provoca esto? Es que lo que llamo que es la mejor opción para una pyme que necesita fondos. Se hace de fondos la empresa pyme porque los camiones se lo están comprando y a su vez se los están alquilando, con lo cual en ningún momento discontinúa la logística, el uso de esos camiones. Y obviamente con una opción de compra en la cuota N. Entonces, es muy buena esta opción porque a la empresa pyme le genera fondos. Le trae fondos y a su vez no la desarticula en la logística. ¿Por qué? Porque le vende los camiones a la empresa de leasing y después se los alquila. ¿Se lo ven entonces ahora porque yo la destaco tanto esta opción? ¿Queda claro?
Sí, genial. Perdón. Sí, no te escucho, dígame todo. En el caso de la venta, sería por el valor A un valor obvio de la cuota que pagó. de mercado que le convenga a ambos, ¿no? Perfecto. Sí, no. Pero si yo lo tengo por leasing el bien. Sí. Pagué, no sé, un año de cuotas. Sí. ¿Cómo se lo vendo No, bueno, no. A ver, acá tiene que hacerse un análisis. O sea, habitualmente, cuando arrancamos de cero, imagínate que vos no tenías el camión, que necesitas un camión. Vas a la empresa de leasing y le decís, bueno, quiero comprar un camión por esta vía. O sea, no es que quiero comprar, quiero que me alquilen un camión en leasing por esta vía. La empresa de leasing, ¿qué va a decir? Bueno, ¿cuál es la vida útil del camión? Ahora después vamos a ver cómo se calcula la cuota. Tiene una amortización, ¿sí? En función, si yo le doy un leasing a 60 meses o sea 5 años, voy a decir, bueno, que la vida del camión en teoría se agotaría, no totalmente, pero casi totalmente, a lo mejor un 70% de la vida del camión en esos 5 años. Por lo tanto, voy a tener que hacer una amortización que va a estar incluida en la cuota. Por otro lado, ¿qué más voy a incluir en la cuota? Una tasa de interés, porque yo estoy poniendo un capital. Después voy a incluir un seguro y voy a incluir algunos tipos de gastos de averiguaciones y demás. Todo eso son componentes que ahora vamos a ver de la cuota. Entonces, en la cuota N, cuando yo haga mi cálculo y haga mi desarrollo, como si fuera, en definitiva, esto, a ver, ¿cómo lo ven ustedes? Yo quiero llevarlos un poco. ¿Qué sería esto, lo que estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? En el momento cero, la empresa de leasing hace un desembolso y después empieza a generar ingresos por el canon. ¿Qué es esto? ¿Cómo se analiza esto? Ustedes ya lo vieron conmigo, con otro profesor en economía de la empresa. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos analizando un proyecto de inversión. Cuota cero, el momento cero de desembolso. El momento 1, 2, 3, hasta 60, flujos positivos, que son los ingresos de la cuota. Tiro el BAN y me va a dar una tasa. ¿Qué me va a decir el titular de la empresa de leasing? Esto lo hacemos con una tasa de corte no menor al 15%. Entonces yo voy a tener que incluir o analizar cuál es el importe de la cuota para que cuando calcule el BAN me dé un valor actual, ¿sí? Con una TIR no menor al 15%. ¿Se entiende lo que les digo, chicos? Sí. Ese es el trabajo que hacen. Y en la cuota N, cuando lo vende, va a haber que sería la última cuota, un flujo que también va a generar un efecto en el banco. Pero tengo que traer a hoy, ¿no? Porque son todos flujos futuros eso. Así se hace la cuenta. Y para el que adquiere el bien, se va a poner de acuerdo y va a decir, bueno, la cuota N ya tuvo un desgaste, este bien de 60 cuotas, o sea, 5 años. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto va a ser el valor del mercado? Habitualmente, a los 5 años, un camión supera ampliamente esta vida. Entonces, lo van a calcular para la cuota N, si fuera a 60 cuotas, un valor de ejercicio de la opción, que a lo mejor representa un valor de hoy un 60, un 40% del valor del bien. Y que a mercado va a estar totalmente conveniente, o sea que se va a ejercer. Así se calcula. Ese es el mecanismo, cómo se elabora. A través de un BAN, o sea, un proyecto de inversión, desembolso en momento cero, flujos positivos y un flujo final de recupero por la venta, y todo eso con una tasa de corte. Eso visto desde la empresa de leasing. Visto desde el que lo alquila, o que el que toma el leasing, va a ser esos movimientos de flujos y a su vez va a decir, bueno, yo por esta plata estoy teniendo ya un camión, no tengo que hacer un desembolso grande. Y a medida que pasa el tiempo, si a mí me cierra mi costo variable, ese de traslado que va a ser mi empresa logística, contra después el desembolso final, para mí me sirve o no. Y hará sus cuentas también. Y se moverá en función de eso. Pero así se razona, desde un lado y el otro, desde el que la alquila, desde el dador, o sea, la empresa de leasing y el tomador del leasing. Cada uno hace sus cuentas. ¿Ok? ¿Queda más o menos claro cómo se mueve esto? Sí. Yo no lo pensaba tanto como economía de la empresa, sino lo pensaba más como costos y presupuestos con el equilibrio económico y el equilibrio financiero. Pero claro, pero, a ver, yo lo analizo desde todos los ángulos, entonces lo puedes analizar desde un punto de vista, un punto de equilibrio, si quieres llamarlo, ¿viste? Como si fuera el famoso break-even point, ¿viste? Decir, bueno, ingresos, a dónde corta, este es el punto de, a partir de ahora, el camión ya me está generando utilidades porque la cuota
que estoy pagando, más los mantenimientos y todo lo demás, me generan ingresos que superan el costo total. Bueno, ahí tendrías un punto de equilibrio y a partir del momento donde haces el desembolso final, tendrías que ya es todo un análisis de ingresos contra egresos, como decimos, de presupuestos. Pero lo puedes analizar en muchos puntos. Para mí, desde la empresa de leasing, lo que hacen siempre es analizar como un proyecto de inversión, entonces con una tasa de corte que le exige la compañía. Si cierra, si se ponen de acuerdo, bueno, avanzamos con la operación. Y si no, no. Y bueno, y del otro lado verán hasta dónde le conviene, por la vía que sea. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, pero perfecto que interrumpan, chicos, y que pregunten y que aporten de lo que hiciste vos recién. Sigamos. Características. El arrendatario está obligado a ofrecer a su cliente la posibilidad de adquirir el bien. Bueno, bien, ya como que es una empresa, un contrato de leasing. Durante toda la vida del contrato, la entidad de leasing mantiene la titularidad sobre el bien. Hasta que no se ejerce la opción, sigue siendo el titular el dueño, que es la empresa de leasing. El leasing no es un préstamo de uso, como es un comodato. ¿Cuáles son los comodatos que ustedes vieron? Las maquinitas que dan café. Bueno, habitualmente esas máquinas que cuestan $2.000, $3.000, $5.000, no se las venden a las empresas, sino se las dan en comodato. Simplemente lo que le cobran son los servicios, o lo que consumen. Bueno, por eso que el leasing no es un préstamo de uso, como es un comodato, ya que se da la percepción de un canon, un alquiler. Características, continuación. El cliente está... Sí, perdón, dale. ¿No es muy común en constructoras? A ver, el leasing, a ver, ¿dónde lo estás viendo? ¿En qué parte de las constructoras? ¿Que construyen qué? No sé, yo trabajaba y recuerdo de que había una empresa que se llamaba Milisic que hacía como contratos de alquiler de equipos para construcción. Ah, claro, por los equipos, sí, sí, obvio que sí. Y habitualmente tanto las empresas constructoras, tanto de edificios como viales, alquilan la maquinaria. No la compras, es carísima esa maquinaria. Entonces, esa maquinaria es como las cosechadoras también, ¿no? En el campo, se van alquilando. No hay ánimo de quedársela, simplemente la alquilan temporalmente. Y habitualmente debe ser lo que vos veías, que con todas esas maquinarias van y vienen de un lado para el otro bajo un contrato de leasing o un contrato de locación directamente. Sí, sí, es así. Ok, buenísimo, gracias por el aporte. Sigamos entonces, sigamos con las características. El cliente está obligado a soportar inspecciones que sobre el bien desea ser el propietario del mismo, o sea, sobre el bien. El cliente está obligado a pagar un seguro. Está obligado a soportar inspecciones, obviamente. ¿Por qué? Porque hay momentos en que el titular puede sospechar que, o quiere comprobar, para no ser negativo, que se está haciendo los mantenimientos y se está haciendo un trato al bien correcto. Frente al incumplimiento del cliente, la entidad del leasing podrá resolver el contrato. O sea, si el cliente se niega o el cliente no toma un seguro que proteja o que haga la cobertura de la maquinaria que tiene a su cargo, entonces podrá resolver, o sea, dar por terminado el contrato, con las penalidades que podían surgir, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son los costos? Lo que decíamos antes. La depreciación del bien en cuestión, un interés por el capital invertido, o sea, la empresa de leasing para adquirir un bien no solamente va a cobrar en la cuota la amortización del bien, sino también el interés por el capital que colocó. Gastos administrativos y una prima de riesgo o seguro. Estos son los 4 componentes de la cuota del leasing. ¿Dudas? Hasta acá, chicos, díganme a ver si tienen. ¿Cuál sería entonces cómo calculamos el canon? Acá tienen yo después esto se lo mando, pero esta sería la fórmula como para calcular la cuota. Y con esto vamos a ir cerrando el leasing. ¿Cuáles son las desventajas del leasing? No permite entregar el bien hasta el fin del contrato. Obviamente, cuando decimos entregar es hacer la escritura traslativa, ¿no? El costo es superior a otra financiación si bajan las tasas de interés. A ver, ¿qué me pueden decir acá? ¿Por qué si bajan las tasas de interés no se puede adecuar eso al contrato de leasing? ¿Por qué creen que puede ocurrir? O sea, yo pacto, habíamos dicho que teníamos componentes, estos, ¿no? El interés. Este interés se va a mantener constante y lo tomo como una desventaja en caso que bajen las tasas. Si suben, bueno,
se perjudicará la empresa de leasing y se beneficiará el tomador del leasing. Pero ¿por qué creen que no se modifican las tasas y bajan en el mercado las tasas de interés? ¿A qué respondería esto? Porque el contrato lo tomaste una vez que hiciste el leasing, la tasa estaba pactada. No Porque puedes vos, cambiar la porque tasa. vos- porque vos hiciste, para otorgar esto, como vos bien decís, hiciste un análisis de proyecto de inversión y tenés una tasa de corte. Esa es la tasa de corte que a vos te permitió avanzar con el contrato. Y después lo plasmaste en el contrato, cuál es la tasa y demás. Porque previamente se estableció la compañía, una tasa de corte por la cual sí o no, como mínimo, es la rentabilidad que exige la compañía. Entonces, si vos haces un contrato, haces un análisis de proyecto de inversión y generaste una tasa de corte para dar el ok, esa tasa de corte no se puede bajar, ni se puede subir tampoco. Ventajas. Se puede financiar el 100% de la inversión. Esto estamos hablando siempre para ambos leasing. Pero para el caso de los ratios, y ya lo van a ver después cuando vean ratios, acuérdense que cuando uno analiza una compañía, una empresa, dice, bueno, tráigame los 3 últimos balances. Le trae los 3 últimos balances y entonces empieza a hacer un análisis vertical de cómo fueron evolucionando las ventas, los gastos, los costos y demás a través de los 3 años, o dentro de cada ejercicio, un análisis vertical, o sea, cuánto representan los gastos o el costo, tomando como base 100 las ventas y demás. Pero todos esos ratios, digamos que acá no se alteran. ¿Por qué? Porque no se muestra una deuda en el leasing operativo. No se muestra una deuda en el leasing operativo. Entonces, esto mejora esos ratios, porque yo voy a tener un endeudamiento, puedo tener una liquidez, donde es el activo corriente contra el pasivo corriente, y acá no va a haber pasivo porque esto no es un contrato de financiación de deuda, es simplemente un alquiler. La cuota canon es un gasto deducible de impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque a medida que voy enviando la amortización más el interés, más todos los componentes de la cuota, toda esa cuota canon va a resultado. Si yo tengo una empresa que es que tiene saldo importante de ganancias, no tiene sentido a lo mejor que adquiera los bienes, sino utilice este mecanismo y de esta manera, vía resultado, bajo la base de cálculo del impuesto a las ganancias. Oportunidad de renovación tecnológica, no requiere nuevos inversores o accionistas para obtener fondos. Esto es importante, ¿por qué? Porque, primero, la oportunidad de renovación tecnológica, o sea, yo tengo un parque de PC en la compañía que digo, bueno, a los 3 años no renuevo y pido que se actualicen las PC y hago un nuevo leasing. Renovación tecnológica. Tanto esto se puede referir a PC como fotocopiadora, como incluso a algunos automotores. Y no requiere nuevos inversores o accionistas para obtener fondos. ¿Esto ocurre dónde habitualmente? En las empresas pymes o medianas, donde el capital no está abierto al mercado, o sea, son empresas cerradas. Cuando uno necesita fondos, si ustedes son titulares de una empresa pyme y necesita fondos, porque necesita adquirir bienes de uso, ¿sí? O muebles y útiles, o inmuebles, lo que fuera, y no quiere endeudarse, no quiere recurrir a los bancos, y tampoco quiere, y es a esto que se refiere, abrir el capital a nuevos aportes de capital, donde aparecen caras extrañas en las asambleas, que son nuevos accionistas. Entonces, este mecanismo le facilita a las pymes obtener fondos sin abrir el capital a nuevos accionistas, que es un mecanismo de financiación. Ustedes saben que en la bolsa es un mercado secundario lo que se negocia, pero el mercado primario es la obtención de capitales y después eso va al secundario. Bien, acá terminamos con leasing. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Yo después se los voy a mandar todo esto que acabamos de ver, se los envío al aula. Pero quiero saber si alguien tiene alguna duda, chicos. Yo tenía una duda, profe, Por favor. cuando estaba el cálculo de la cuota del canon. Sí. Más que nada por cómo está escrito, ¿dónde va el número de mensualidades? El primero va después de, o sea, 1 más I a la N y todo ese paréntesis. Claro, bueno, esta N está desplazada también, pero acá es 1 más I. N es eso, el número de mensualidades. Ok, pero o sea, abarca todo ese término del paréntesis. Sí, 1 más I, sí. Listo. Como si es una tasa de interés. Ok. Como el interés compuesto, digamos.
Bueno, a ver, perdón, me pasé al factoring. Dudas de leasing. Más dudas, chicos, si tienen. Si no tienen dudas de leasing, a ver, hablemos entonces de factoring. ¿Alguien oyó hablar de factoring? Antes de arrancar, hacemos una introducción de charla. ¿Qué pasa con las empresas? A ver, cuando una pyme, yo siempre me posiciono en las pymes que son habitualmente quienes utilizan estos mecanismos, hasta una empresa mediana. Ya después las grandes es difícil que lo utilicen. Pero veamos este tipo de nivel de empresa. Una empresa mediana que quiere colocar sus productos en góndola de una cadena. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que trata de lograr es decir, bueno, yo quiero que mi producto esté en esta cadena de hipermercado o lo que fuera. Pero se encuentra con un tema, que habitualmente, ¿cuál es el problema? Que estas cadenas grandes, cuando hacen los contratos, ¿sí? Cuando suscriben los contratos de adhesión, no tienen, no le ofrecen a la empresa que le venden mucha maniobra, como que es un contrato de adhesión. Se lo dan, lo tienen que firmar. Entonces, para la empresa pyme, se cree que tocó el cielo con las manos porque de pronto aparece su producto en la góndola y pasa a ser de dominio público casi. Pero se encuentra con una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa desagradable? Que la empresa de la cadena, primero que no le va a pagar a los 30 días. Habitualmente las cadenas pagan muy diferidos. Y para saber si van a cobrar, la empresa pyme tiene que consultar una página para saber si salió el pago. Después podrán aparecer el manual de excusas, como que no hay firma, que están revisando el producto, que hay una devolución pendiente, bueno, lo que fuere. Y pasan los días. Entonces, hay empresas que no tienen espalda para esperar 60, 90 días para cobrar. ¿Por qué? Porque en el medio le aparecen otra vez los sueldos, otra vez el IVA, o sea, le aparecen las deudas con los empleados, las deudas con la FIP, la deuda con los bancos, si tuvieran préstamos y demás, y no pueden esperar 90 días. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que pueden utilizar? Que es un mecanismo que no genera fondos nuevos, o sea, no hay fondos frescos acá, pero sí que anticipa. Dado que la empresa grande, yo lo pongo en blanco y negro, le vendía una cadena, la cadena no me da cheques de pago diferido, me paga en el momento, en el día X, el día N. Entonces tengo que esperar hasta ese día. Lo único que tengo como herramienta son las facturas que yo emití. Entonces, ¿qué hago con esas facturas? ¿Espero hasta el día N y cruzo los dedos de poder llegar? ¿O tengo un mecanismo que se llama factoring, que es algo así como que voy y presento mi cartera, ¿sí?, con todo lo que yo facturé, y la empresa de factoring me las evalúa y me adelanta los fondos? Eso es el factoring, para que lo vean ustedes. Yo entrego mi cartera de deudores, la empresa factoring lo evalúa y me dice, bueno, por esta cartera, en función de las facturas que me trajiste, le vendiste a empresas de primera línea, le vendiste a empresas de segunda línea, le vendiste a empresas de cuarta línea. Con lo cual, todo eso forma un mix y te puedo adelantar los fondos de esta manera. Te adelanto de 3 plata o facturas por 1.000 pesos y te adelanto X pesos. ¿Queda claro entonces cuál es el mecanismo para dónde tiene utilidad esto, la empresa de factoring? Vamos a verlo. Ven que avanzo por acá. Esto fue lo que vimos de leasing. Y acá entramos en factoring. Fíjense, es un mecanismo para adelantar la vía de cobro de la empresa. Y lo definimos como que de corto plazo. ¿Por qué? Porque dijimos que el leasing era 2, 3 años, 6 años. Y esto es corto plazo porque es la venta que yo tengo. Yo no estoy vendiendo a 6 años, ni a 3, ni a 6 meses. Entonces, habitualmente esto puede ser de 30, 60, 90 días, o sea, de corto plazo. Definición. Es una operación de cesión del crédito a cobrar por la empresa a favor de una entidad financiera. Yo voy con mi cartera y tengo que hacer un trámite en escribanía diciendo que hay una cesión del crédito. Porque ¿qué es lo que estoy cediendo yo? Mis cuentas por cobrar. Entonces, mis cuentas por cobrar es un crédito, es una creencia. Entonces voy y lo tengo que ceder a la empresa de factoring. Pero aparecen tipos de factoring. Fíjense, sin recurso y con recurso. Entonces la empresa de factoring me va a decir, bueno, a ver, vamos a ver si lo hacemos un factoring con recurso o sin recurso.
Sin recurso, el cedido, empresa que tiene que pagar al cedente, ¿sí?, incurre en impago, el riesgo de la operación lo asume la entidad financiera. O sea, viene la empresa a meter una cantidad de facturas. Yo del adelanto los fondos, ¿sí? Pero resulta ser que el cliente, uno de los clientes de las facturas que me trajo, no paga. Entonces, si es sin recurso, lo asume la entidad financiera. O sea, lo asume la empresa de factoring. Y si fuera con recurso, se realiza la gestión de cobro, pero no se hace cargo del riesgo impago. Con lo cual, si algún cliente de las facturas cedidas no paga, lo va a tener que hacer en forma solidaria el emisor de la factura. ¿Está claro cuál es sin recurso y con recurso, chicos? Sí. Ok. Un ejemplo. Pero dejamos para después el ejemplo. Perdón. Vamos por acá. Características que yo no se los dije. Asumir el riesgo de cambio si la factura es en moneda extranjera. Es decir, de pronto la empresa de factoring puede decir, bueno, acá me estás trayendo facturas en moneda extranjera. Con lo cual, si hay una devaluación y el cliente después tuviera un inconveniente, bueno, asumo el riesgo. Realizar el cobro efectivo del crédito. ¿A qué se refiere esto? Que yo estoy despreocupándome, le estoy entregando toda mi cartera a la empresa de factoring, con lo cual me desligo del tema de cobranza. Y por otro lado, como la empresa de factoring, antes de darme su ok, va a hacer un análisis pormenorizado y exhaustivo de cada uno de los clientes, o sea, de cada una de las facturas. ¿Qué es lo que va a analizar? Fíjense, asesoramiento financiero y comercial de los deudores. Va a hacer un análisis y después va a dar una devolución, que a mí es muy importante. ¿Por qué? Porque va a analizar la identidad, nivel socioeconómico, contactos relacionados, la actividad laboral, PAMI, ANSES, bienes, los bienes que tiene la compañía, la localización, dirección propia y de personas relacionadas, teléfonos de contacto, finanzas, detalles de entidades, cheques rechazados, AFIP, Banco Central de la República Argentina, ilegal, historial de juicios, embargos y quiebras si tuviera. Todo esto es una devolución que me va a hacer la empresa de factoring cuando analice mis deudores. Y a partir de todo esto va a seleccionar y evaluar las facturas. Con lo cual, esto sería el esquema de factoring. Bueno, es un triángulo, obviamente. Y este sería el costo. Vamos a ver el costo, ahora sí. Fíjense, me va a cobrar una comisión del 3% directo sobre la factura. Después, una tasa de interés que acá la ponemos en el 36%, que ahora puede ser algo parecido a mercado, todavía sigue siendo poco esto. Un seguro del 1% y gastos de informe comercial, por esto que les mencionaba antes, de otro 1%. Con lo cual, al momento de adelantarme los fondos, va a descontar todo esto, que era lo que ya les decía antes. Va a hacer un análisis, me va a cobrar un interés por los fondos y me va a descontar también un seguro y un 1% o más del concepto de informe comercial. Profe, Sí. ¿eso es algo a modo de ejemplo o está determinado legalmente? No, esto es un ejemplo que se acerca a la realidad. Se acerca a la realidad. Pero esto varía, obviamente, en periodos inflacionarios, esta tasa no existe, se dispara, con lo cual se empieza a alterar todo, ¿no? O sea, esto es en un contexto normal, digamos, en el que alguna época existió. Ventajas. Me anticipan el efectivo. Me clasifican y califican a los clientes, o sea, calificación crediticia del cliente. Me liberan de la tarea de cobranza. ¿Y cuál es la desventaja? Que tiene un costo alto y que algunos clientes no permiten la cesión. Miren, fíjense lo extraño que es esto, ¿no? Habitualmente pasaba, yo estuve como tesorero en Bonafide unos años, y nos pasaba que había una cadena en ese momento que era una cadena de nombre francés que ya dejó de ser francés acá, que pertenece ahora a un grupo trasandino, ¿sí? Se imaginan de quién estamos hablando, ¿no? ¿Sí? Carrefour. Sí, lo dijiste vos, sí. Bueno. Ok. Sí, ¿sabe lo que ocurría con esta gente? No permitía, en este caso, que los clientes se dieran la sesión, se dieran las facturas. ¿Por qué creen que pasaba esto? A ver si ven el trasfondo comercial
que tenía esto de una medición de fuerzas, en realidad existía. ¿Por qué creen que esta gente francesa, que bueno, que ya dejó de ser francesa, en este caso, en Argentina, ya no permitía la cesión de las facturas? Y porque desgastan comercialmente quizás a uno más chico que meterse en alguien que se dedica a eso, que lo puede llegar a apretar un poco más, hablando así. Sí, sí, es que es así, es lo que vos decís. Porque las empresas de factoring tienen armado toda una estructura jurídica, ¿sí?, que al día siguiente, si no pagaron, que habitualmente pasan con las cadenas, se dispara y ponen en marcha el aparato jurídico para el reclamo, con honorarios y demás. Y para la empresa, esta francesa, o las cadenas, vamos a llamarla así para no seguir dando el nombre, para las cadenas es mucho más fácil doblarle el brazo, torcer el brazo al cliente que quiere seguir estando en la góndola, que a una empresa que se dedica a tener esta morosidad, a atender la morosidad. ¿Ok? Entonces, esta cadena no permitía que se diera la factura. Es ridículo, es totalmente ridículo. ¿Por qué? Porque el crédito es mío, ¿sí? Y yo con el crédito lo puedo ceder, regalar, quemar, no sé, hacer lo que quiera. Es un crédito, es algo que me corresponde, que la empresa no tiene por qué decir que no lo permite. El único motivo que se le encontraba era ese, torcer el brazo. O sea, no quería tener problemas con la entidad financiera. Claro, porque era mucho más débil, mucho más fuerte que el cliente, que es mucho más débil en este caso y que quiere seguir estando en la góndola. Pero eso sería solo si fuese sin recurso, porque con recurso... Claro, sí, es así. Imagina que tomarían todos los recaudos. Pero bueno, es así, el mercado es así. El mercado se maneja así. Fíjense, acá le pongo un ejemplo, una factura de 1.000 pesos masiva. Total 1.210 a 90 días. La comisión, el 3% sobre 1.000, 30 pesos. El interés, dijimos que era el 36%, es el 3% mensual, el 9% del plazo, 90 pesos. El seguro, el 1%, gastos de informes comerciales, el 1%, 10 pesos también. Y acá aparecen dos figuras nuevas. Un IVA, a ver, ya lo vamos a ver en impuestos. Cuando veamos la clase próxima lo vamos a charlar. Pero ¿qué pasa? El fisco, tanto el fisco nacional como los fiscos provinciales, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, AGIP, en el caso de Provincia de Buenos Aires, Rentas, ARBA, lo que hace es delegar, sin retribución, a costo cero, la tarea de recaudación y de adelantar la recaudación. Entonces, ¿qué es lo que ve? Dice, usted es una empresa grande, ¿sí? Bueno, con lo cual tiene una estructura importante en la parte de sistemas también. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo voy a nombrar, en este caso, toca la varita así, y dice, usted lo voy a nombrar agente de retención y percepción. ¿Qué significa eso? Que esta empresa cuando le vende a alguien, le va a cargar en la factura una percepción en función de a quién le venda, ¿no? Si son otra empresa grande de magnitud no lo hace, pero si le vende a uno más pequeño, le va a cargar en la factura una percepción tanto de IVA como de ingresos brutos como de ganancias. Y si al revés, si el chico es el que le vende a la empresa grande, al momento de pagarle, le va a hacer retenciones de IVA, de ingresos brutos y de ganancias. Con lo cual, le puede retener hasta el 50% del IVA, del 1 al 6% en concepto de ingresos brutos y del 2% directo sobre un excedente de tanto de ganancias. Todos estos son retenciones, con lo cual, en el momento final, le va a decir, bueno, usted me dio una factura de 1.210 pesos, yo lo mínimo que le voy a descontar son 270 pesos porque cuando cobre estas facturas me van a descontar todo esto. ¿Ven? Entonces, esto está puesto con números redondos, obviamente, ¿no? Pero así se manejan las empresas de factoring. Tienen en cuenta lo que van a descontar y cuánto van a recibir efectivamente en caja. Por lo tanto, le van a descontar el equivalente. Dudas. Dije que era una clase corta y así fue. ¿Dudas de factoring, lo que acabamos de ver, o de leasing también? Una duda, profe. Sí. ¿Puede volver a explicar lo de IVA, retención y los de ingresos brutos? Que no Sí, entendí claro. muy bien. Sí. O sea, primero vamos a aclarar algo, ya lo vamos a ver en la clase que viene. El sistema impositivo es perverso, ¿ok? Es desmedido y perverso. ¿Por qué digo esto? Porque en algunos momentos es tan exigente
pasa a ser confiscatorio. ¿Qué significa confiscatorio? Que para pagar un impuesto tengo que vender un bien. Me tengo que desposeer, porque si no, no lo puedo pagar. Lo cual es ridículo, es aberrante y es real, lamentablemente. Entonces, con ese poder de imperio que tienen la FIP o ARCA ahora, o las provincias, en el caso de Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, AGIP, o en el caso de Provincia de Buenos Aires, Renta, que son también generadores de impuestos, en este caso ingresos brutos, le dice a las grandes empresas, las empresas grandes, que hagan retenciones, que trabajen para ellos. Entonces, los obligan, sí o sí, y sin reconocerle nada, un peso, a trabajar como agentes de retención y percepción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son agentes de retención, cuando esta empresa le factura a uno pequeño, para que lo puedan ver, le va a cargar en la factura una percepción de IVA, a lo mejor del 1, el 2 o el 3%, una percepción de ingresos brutos del 1, el 2 o el 3%, en función de cómo esté calificado el cliente, y una percepción de impuesto a las ganancias. Y por otro lado, al momento de pagar, si son agentes de retención, cuando le paguen, le van a hacer una retención, es decir, le van a pagar menos. Le van a decir, bueno, ¿cuánto es la factura? Bueno, te voy a retener el 50% del IVA, con lo cual, en la factura, si el IVA fuera de 210 pesos, le va a retener 105 y le da un papelito por la retención. Y después, en caso de ingresos brutos, va a ser lo mismo. Te voy a hacer una retención de ingresos brutos que puede ir del 1 al 6%, con lo cual, digamos que en este caso yo tomé 15 pesos, nada más, olvídense. Es una cifra, si fuera el 1% de 1000, sería 10 pesos. Acá tomé 15 pesos para llevarlo un poco más. Y lo mismo con ganancias. Una retención de impuesto a las ganancias del 2%. Entonces, le da papelitos, le paga. En este caso, si estas fueran las retenciones, imagínense que no existiera en la empresa solamente las retenciones, de los 1.210 le va a descontar 105, 15 y 20, con lo cual le va a dar un importe menor. ¿De cuánto va a ser menor? En este caso, bueno, 140 pesos menos. Y le va a dar 3 papelitos, una por la retención de ganancias, otra por la de ingresos brutos y otra por la de IVA. Eso es lo que se llama agentes de retención y de percepción, que es una obligatoriedad a costo cero que tiene la potestad el fisco y los agentes de impuestos de las provincias de ejercer, de nombrar a las empresas como agentes de retención y de percepción. De retención, en el momento que pagan, le pagan menos y le dan un papelito por lo que le están descontando. Y después, si son agentes de percepción, al momento que le facturan, le cargan la factura un importe mayor, que son estas percepciones. ¿Se quedó claro ahora? O más o menos, decime. Sí, sí, entendí, profesor. Gracias. Sí, por eso que hablo de las imposiciones del poder de imperio que tienen estos fiscos, tanto nacionales como provinciales, y hasta incluso los municipales también tienen lo suyo. Pero bueno, dudas, a ver, dudas de factoring, dudas de leasing. Yo no entendí la diferencia entre el factoring sin recurso y con recurso. Vamos a verlo. Fíjate, tipos de factoring. Tenemos un factoring sin recurso. ¿Qué pasa con el factoring sin recurso? Dice, si el cedido, la empresa que tiene que pagar al cedente, ¿sí? O sea, la factura, se cede la factura de alguno. Ese es el cedido, le tiene que ir a pagar a la empresa de factoring, porque ya quien le vendió, le vendió la cartera a la empresa de factoring. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Le tiene que pagar al cedente, ¿sí? Incurre en impago, o sea, yo te emito a vos una factura, vos vas con esa factura y se la vendés a la empresa de factoring. La empresa de factoring te adelanta los fondos. Yo le tengo que pagar a la empresa de factoring. Yo soy el cedido. Si yo no le pago a la empresa de factoring, lo asume la entidad financiera. Esto es sin recursos. O sea, la empresa de factoring analiza las facturas y dice, bueno, de todas estas facturas, de estos 1.000 pesos te adelanto 500 o 600 o 700. Y en ese importe, cuando ya se pactó y es sin recurso, ya no hay reclamo. Si después alguno de los clientes no paga, lo asume la entidad financiera, la empresa de factoring. Eso es sin recurso, o sea, no puede recurrir el pago.
no pagó a algún cliente, bueno, es una pérdida para la empresa de factoring. Y con recurso, te hace toda la misma gestión, pero no se hace cargo del riesgo impago. Con lo cual, si un cliente a los cuales yo le cedí la factura a la empresa de factoring no le paga a la empresa de factoring, voy yo como el titular de la factura. Es con solidaridad. Soy solidario por los impagos que podían ocurrir. ¿Ahora se entiende? Sí, perfecto. Sin recurso y con recurso, ok, buenísimo. Más dudas, chicos, pregunten, por favor. Leasing o factoring. A mí, profe, me cuesta ver el factoring, dónde, o sea, en qué situación se podría usar tipo bien. A ver, veámoslo. Hay una empresa que necesita fondos, como mencionamos antes, que le vende a alguien que le paga los 90 días y que no le adelanta un cheque, nada. Pues si no dice, bueno, va y vende el cheque. Acá no hay esa chance. Entonces, a lo mejor tiene una situación económica o financiera más que económica de ahogo y necesita hacerse de los fondos. Y recién estas ventas las va a cobrar a los 60 o 90 días. Entonces, ¿qué hace? En cambio de vender el cheque, si le hubiera adelantado el cheque la empresa cuando vendió, vende las facturas. A lo mejor lo ves más rápido así. Y al vender las facturas también lo que está vendiendo es el servicio, le están incluyendo en esa venta, en lo que le van a dar, el servicio de la cobranza. O sea, se desliga de la cartera. Y la empresa de factoring le adelanta los fondos, con lo cual hay algo que ya no va a cobrar a los 90 días que le está adelantando los fondos hoy. Obviamente que es menos, tiene una tasa, ¿no? De interés y otros gastos. Pero ese es el mecanismo. Vender Claro, o sea, hacerse de la cobranza y recibir los fondos anticipadamente. Claro, o sea, en resumen sería que yo estoy pagando, por así decirlo, para recibir plata que yo tendría que recibir más adelante, antes, en situaciones nada, que estoy más ahogado o con menos dinero líquido por ahí. Exactamente así, o sea, vos vendiste por 100 y a lo mejor te adelantaron, en cambio de esperar los 100 pesos a los 60 días, a los 15 días estás recibiendo, en cambio de 100 pesos, 70. Ok, perfecto, ahí lo vi, perfecto. Gracias, profe. Bueno, buenísimo, sí, buenísimo que pregunten, porque seguro que a alguien le vino bien lo que preguntaste, así que sos un buen compañero. Más dudas, chicos. El leasing o de factoring, lo que quieran. Profesor, una consulta. El caso del factoring, usted dijo que no era lo mismo, no. ¿Es como vender cheques? No. No, porque los cheques no los tenés. No, pero más o menos me refiero al mecanismo, es algo similar. Claro, es algo similar a lo que pasa que acá... No, cheques no hay, obvio. No, pero digo que la empresa de factoring se hace cargo de todo. O sea, ya te desligás directamente. Y encima te da un detalle, un análisis pormenorizado de la situación de cada uno de los clientes, como para que vos tengas un feedback de lo que le estás dando. O sea, tiene digamos, un valor agregado lo que hace la empresa de factoring. No solamente le cobra, sino que aparte te da una devolución, que a vos después te va a servir para evaluar ante darle 90 días o darle 30 o no darle nada, ¿no? A futuro. Perfecto. Ok, o sea, gracias. Es un riesgo crediticio, sí. Gracias. Buenísimo. ¿Más dudas, chicos? Bueno, si no los quiero tener acá en silencio, no tiene sentido. Si tienen dudas, me preguntan. Si no tienen dudas, yo les envío esto y... ¿Te podemos mandar durante la semana consultas por mail o...? Porque... Sí, claro, sí. Dale. Sí, mándamelo al mail, a mi mail, por favor. Y ponele en asunto, consulta y de qué curso es. Dale. Porque son muchos cursos. Gracias, ok. Bueno, más dudas, chicos, si no, cerramos la clase. Díganme ustedes, por favor. Le hago la última. Usted Sí, dijo que era eso de vender las facturas, sí. Y por eso uno de los riesgos era de que hay empresas o clientes que no te otorgan facturas, ¿es? O como lo de la situación de... No, que no te otorgue factura es venta en negro. Eso no, es otra cosa. O sea, vos vas a comprar algo y no te da la factura, decís vos. Claro, no, porque había una desventaja, creo que era que había una que era la de que clientes no daban... Creo que se refiere a que no daban adelanto. Que no permitían la cesión de la factura. Eso. Acá está, mirá. Claro, no permite cederla a otra empresa. Claro. Ahí está, perfecto. ¿Te acordás por qué dijimos? Porque para
la cadena o para quien fuera el titular, es más fácil que, digamos, negociar con vos que no te va a pagar en fecha y que vos no le vas a emitir una nota de débito por intereses, que con una empresa que se dedica a esto de factoring, que ya tiene todo armado un aparato jurídico para reclamar y generar honorarios en concepto de reclamos. Perfecto. Ya está mucho más armada. Y vos querés seguir teniendo ese cliente, entonces posiblemente seas permisivo con el tema de los plazos hasta un punto, obviamente, ¿no? Ok. ¿Y cómo podrían no permitirte la cesión de una factura, por ejemplo? Es que es ridículo eso, es que te lo dicen en forma verbal. En los acuerdos con las cadenas, con esta cadena principalmente, en la letra chica decía que, bueno, que se sujetaba a negociación algunos ítems del acuerdo. Un ítem del acuerdo era la cesión. Ok. Entonces te lo decían de palabra, no lo escribían. Claro. Ok, muchas gracias. No, por favor. ¿Más dudas, chicos? ¿Algún comentario, algo que quieran aportar? Los escucho. Bueno, no los quiero retener, por favor. Así que si tienen alguna duda o algo que charlar, lo charlamos. Si no, cortamos la clase ya y les envío el material. Que esto es toda teoría. Esto, para el parcial, va a haber una parte práctica y una parte teórica, acuérdense. Y acuérdense, tengan presente la fecha del parcial también, ¿no? ¿Cuándo sería la fecha de parcial, profe? ¿Podría repetirlo? Sí, ya te digo, espera que lo busco, ustedes lo ven. No sé si no era el 27 de junio, ¿puede ser? Espera, No, ya te digo. Lo tengo que ver acá lo tengo. Acá estamos. Este es el curso de los viernes, sí. El parcial, acá lo tenemos para el 27 de junio, exactamente. Bien lo dijo tu compañero. Usted lo tiene esto, yo se lo mandé al aula. ¿Sí? ¿27 junio o julio, perdón? Junio 6. Sí, profe, Junio. está en el aula eso subido. Claro, excelente. Bueno, igual, si alguien no lo tiene, bueno, se lo envío, pero está en el aula esto, está en el aula. ¿Ok? Perfecto, profe, gracias. Bueno, si no tienen más dudas, chicos, los libero. Nos encontramos el próximo viernes en esta dirección y vamos a arrancar ya con el tema que va a ser impuestos, la parte tributos nacionales, provinciales y municipales. Un pantallazo de la perversidad impositiva del país. ¿Ok? Okay. Tengan buen fin de semana, chicos. Gracias igualmente. Pásenlo bien, hasta luego.